comenzamos entonces con lo primero que nosotros necesitamos saber qué es una función. Esta vez nosotros vamos a trabajar con funciones reales de variable real importantes. Todas las funciones reales se pueden representar gráficamente en el plano cartesiano. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica que combina varias funciones del tipo real. Entonces, vamos a ver qué tipo de funciones son y cómo nosotros las podemos reconocer. Lo primero, nosotros necesitamos saber qué es una función. Una función real f de x es una función matemática cuyo dominio y codominio están contenidos en el conjunto de los números reales. ¿Qué quiere decir que el dominio y el codominio? El dominio serían los valores de la x. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con lo que es el plano cartesiano. Nuestras coordenadas del plano cartesiano, recordemos las que vienen dadas con el valor de x y el valor de y. Entonces, al darle valores a nuestras funciones, nosotros vamos a obtener puntos. Esos puntos se unen y al momento de unirnos nos van a dar una gráfica que va a ser la gráfica de nuestra función. Cada función tiene una gráfica diferente, tiene características diferentes, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar con lo que son entonces las funciones. Para graficar las funciones debemos valorizar utilizando valores del dominio de cada función. Como nuestras funciones son del tipo real, nuestros valores debemos tomarlas dentro del conjunto de números reales. Pero hay cierto tipo de funciones que tenemos que como darle una pequeña caracterización particular a lo que es nuestro dominio. ¿Okay? Entonces, vamos a ver nuestra primera función, la función lineal, que es la que estudiaremos a continuación y es la aplicación que vamos a ver. Se representa por la fórmula f de x. Recuerden que f de x lo vamos a utilizar para representar nuestra función. F va a ser los valores de la función, x son los valores o números del dominio que nosotros vamos a utilizar. La función lineal normalmente se va a representar por f de x es igual a mx más b o y es igual a mx más b, donde m y b van a ser elementos de los números reales, o sea, son números cualquiera, pueden ser una fracción, puede ser un decimal, un número entero positivo, un número entero negativo, puede ser hasta una expresión escrita en forma de raíz. El dominio y el codominio de la función lineal consiste en el conjunto de los números reales. La gráfica de esta función es una línea recta no vertical con pendiente e intercepto y, que es la ordenada al origen igual a b. Una función lineal es creciente si m es mayor que 0 y decreciente si m es menor que 0. Constante si m es igual a 0. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una función lineal. ¿Qué función tenemos? Tenemos la función y igual a 2x más 1. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar valores a x para poder graficar. Debemos recordar que para hacer la gráfica de una línea recta es suficiente con que nosotros tengamos las coordenadas de 2 puntos. Nosotros tenemos la coordenada de 2 puntos y podemos unirlo a través de una línea trazada con una regla y tenemos la gráfica de nuestra función. Para una función lineal o todas las funciones que nosotros vayamos a ver, es necesario construir la tabla de valores. ¿Qué va a ser la tabla de valores? Los valores que tomen esa función para el número que nosotros hayamos escogido, que esté dentro del dominio. ¿Okay? Tabla de valores, recordemos que cuando nosotros tenemos, para poder graficar, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar puntos. Al utilizar puntos significa que tenemos un valor para X y un valor para Y. ¿Okay? Entonces, por esa razón es que la X la vamos a tomar del dominio de la función y la Y va a ser el valor que tome la función cuando nosotros reemplazamos esa X. ¿Okay? Nuestra función lineal tiene la forma, dice mx más b. ¿Qué significa? Que tenemos la variable X más un número cualquiera. Esa variable X puede estar acompañada de cualquier número real. En el ejemplo que está aquí, esa variable está acompañada del número 2. Dice que y es igual a 2x más 1, siendo
El 2, el valor de la pendiente, que sería M, y 1 sería el valor del intercepto. ¿Okay? Eso es lo que es función lineal. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es la función lineal? No, profe, solamente que para confirmar, M viene a representar los números que nosotros vayamos a poner, ¿no? No, la X, la M y la B no cambian. El número que nosotros vamos a tomar va a ser el valor que vas a sustituir en X. O sea, tu fórmula va a ser lo que dice f de X igual No, a cualquier... eso sí lo entiendo, sino que en la parte de abajo donde dice una función real es creciente si M mayor que 0. Ajá. Ok, si M es mayor que 0, ¿qué significa que sea creciente? Que su gráfica va hacia arriba. ¿Ya? Ajá. Si M es positiva, o sea, si el valor aquí en este caso es 2, en este caso M vale 2. Si M vale 2, ella es creciente. ¿Por qué? Porque es positiva. ¿Ok? Si aquí hubiese sido menos 2, hubiese sido entonces decreciente. Esa gráfica no iría, esa recta no iría hacia arriba, iría al contrario, iría entonces hacia abajo. Entonces la M viene representando ese número. Ese numerito que está antes de la X, que es el valor de la pendiente. Ya, yo ahora sí. Pasamos entonces a nuestra siguiente función, función constante. Dice que se va a representar por y igual a f de x, que es igual a c, donde c es constante. ¿Qué significa que c sea constante? Que sea cualquier número, positivo, negativo, fracción. La función constante dice f de x igual a un número, no tiene letras. No hay ninguna letra involucrada, solo el número. El dominio es el conjunto de los números reales. Su recorrido o codominio es el conjunto que consiste de un solo número C. Su gráfica es una línea horizontal cuyo intercepto con Y es C. La función constante nos dice claramente, aquí tenemos, miren, aquí está nuestra función constante, Y igual a C, o f de x igual a c, eso va a depender del libro o del docente con el que estés trabajando, si utiliza y igual a algo o f de x igual a algo, pero representan lo mismo. En este caso, por ejemplo, tenemos la función y igual a 4. Significa que tome el valor que yo tome en x. Tenemos una tabla de valores aquí, donde le dimos valores. Cuando x vale menos 3, ella vale 4. Cuando vale menos 1, vale 4. Cuando vale 1, 0, 1, 2, 3, ella siempre va a valer 4. Características de esa función. En su grafo, cada par ordenado tiene la misma segunda componente. ¿Qué significa? Que lo que va a variar es el valor de x. El valor de y no va a variar. Siempre va a ser el número que está aquí. Su gráfica es una recta horizontal paralela al eje X. ¿Por dónde pasa la gráfica? Por el numerito que aparece aquí. Vamos a trazar, cuando tenemos que hacer la gráfica, trazamos una línea horizontal que va a pasar por el número que aparecía en el problema original. Su dominio es todos los números reales y su rango o codominio es un único valor. A diferencia de la función anterior, que era la función lineal, nos decía que el dominio y el codominio va a ser el conjunto de los números reales, que cada vez que tú le dabas un valor a X, tu Y iba a cambiar. En la función constante, por eso se llama constante, el valor, tú cambias el valor de X, pero tu valor de Y no va a cambiar. Eso es lo que quiere decir la función constante. ¿Claro con lo que dice la función constante? Sí, profe, todo claro. Pasamos entonces a nuestra siguiente función. Quizás una de las funciones más estudiadas, la función cuadrática. Es la que nos cuesta un poquito más al momento de trabajarla. ¿Okay? Pero ya nosotros en 10º grado estuvimos viendo lo que fue la solución de los métodos de solución de ecuaciones cuadráticas. ¿Okay? En 5º año, en 11º grado, nosotros vimos lo que fueron las funciones cónicas. Y dentro de las cónicas había una función que se llamaba parábola. Entonces, esa es una función cuadrática. Ahora, si nosotros tuviésemos que representarla gráficamente, ella va a tener la forma de una U, que es la parábola.
¿Cómo nosotros reconocemos la función cuadrática? Como su nombre lo dice, cuadrática, ¿qué significa? Que el exponente de la X va a ser el número 2. Entonces, ella va a variar, nosotros vamos a darle sus respectivos valores para poderla trabajar. El dominio siempre va a ser el conjunto de los números reales, o sea, mi X puede tomar cualquier valor, pero el codominio, y allí es que hay que hacer una pequeña corrección, que en el módulo dice dominio y codominio es el conjunto de los números reales. La corrección hay que hacerla en el codominio. La función cuadrática, el codominio, no es el conjunto de los números reales. Ahí le faltó la palabrita, es un subconjunto de los números reales. Que en el módulo dice que el dominio y codominio es el conjunto de los números reales. No, el dominio sí es el conjunto de los números reales, pero el codominio es un subconjunto de los números reales. ¿Cómo yo sé qué subconjunto es? Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría, de qué yo me puedo valer para saber cuál es mi dominio. ¿Okay? Nos dijeron que la gráfica de la función cuadrática tiene forma de parábola, o sea, es una U. Si nosotros nos imaginamos que tenemos que hacer la gráfica de una U, con cuántos puntos puedes hacer una U? ¿Cuántos puntos necesitas? Con 3 puntos, ¿verdad? Porque necesito el punto de arriba, el punto del medio y el punto del otro extremo, ¿verdad? Entonces, esos nombres, esos puntos, en la función cuadrática hay fórmulas para encontrar esos puntos. El puntito donde ella dobla, ese puntito recibe el nombre de vértice. ¿Cómo se encuentra el vértice? El vértice va a ser un punto. Aquí tenemos la fórmula del vértice. Dice que el vértice va a ser menos b sobre 2a y ese va a ser el valor de x. Y el valor de y va a ser que reemplacemos ese valor en la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros debemos, lo primero, identificar quién es A, quién es B y quién es C en la función cuadrática. En la función cuadrática, A va a ser el número que está antes de X cuadrado. B, el número que está antes de X. Y C va a ser el número que está solo. Eso es lo que yo necesito saber primero. Luego que yo sé eso, yo sustituyo esos números en esta formulita y desarrollo. Encuentro entonces el punto donde ella dobla. Y ya, como yo sé el punto donde ella dobla, yo me ubico, escojo un número a la derecha de ese punto. O sea, por ejemplo, si me dio que el vértice era menos 2,6, por decirlo así, yo voy a agarrar un número que esté a la derecha de menos 2 y otro número que esté a la izquierda de menos 2. Como yo ya tengo esos dos números, yo los reemplazo en mi función y obtengo los valores de las coordenadas de esos dos puntos. Ya tengo los 3 puntos que necesito. La clave es encontrar el vértice, o sea, encontrar este puntito que está aquí abajo, donde ella dobla. Cuando yo encuentro ese puntito, ya yo entonces sé qué valores puedo tomar para X, qué valores para Y, para X de ambos lados, pues a la derecha y a la izquierda, y así me doy cuenta qué puntos son los dos que yo puedo tener para trabajar. Dice, el dominio es el conjunto de los números reales. ¿Qué significa? Que yo puedo tomar X cualquier valor. Su codominio es de la coordenada. Entonces aquí viene cómo yo sé ese subconjunto quién es. Y por eso la clave es el vértice. Dice, su codominio es de la coordenada de Y en el vértice a más infinito si A es mayor que 0. ¿Qué significa? Que ya yo saqué el vértice. El segundo valor que yo encontré aquí es la clave de mi codominio, pero me tengo que ir y fijar en el problema original. Por eso era que decía, importante saber identificar. Si el valor que está antes de X cuadrado es positivo, el codominio iría del valor que encontraste aquí, del segundo valor que encontraste en el vértice, a más infinito. Si ese valor de aquí, el primer valor, o sea, el de X cuadrado, el número que está allí es negativo, entonces el codominio va a ir de menos infinito hasta el valor que encontraste de Y en el vértice. Eso es lo que dice la función cuadrática. Por eso la clave es, en función cuadrática, es saber encontrar el vértice.
Después que tú encuentras el vértice, ya lo demás es cuestión nada más, como quien dice, de aplicar. A la derecha un valor, a la izquierda el otro valor, uno los puntos. Quiero saber cuál es el codominio, me fijo. Si el valor que tenía era positivo, mi vértice entonces va a ir de el valor de y a más infinito. Si era negativo, va a ir de menos infinito hasta el valor de y. Y tengo ya mi función cuadrática graficada. ¿Preguntas hasta allí? No, profe. Okay. Pasamos entonces a nuestra siguiente función, la función identidad o idéntica. ¿Okay? Cada función tiene una característica diferente. Ya nosotros vimos, la primera que vimos era que decía mx más b, o sea, habían dos números y la letra x, ¿no? La segunda que vimos, le quitamos a esa función, le quitamos la parte de mx, nada más dejamos a b solita, o el número solito, y salió entonces la función constante. Cuando aparece el exponente 2, se pone entonces que es función cuadrática. Pero, ¿qué pasa si yo quito los números y nada más dejo la letra sin exponente? Como la letra no tiene exponente, no tiene ningún número que la acompañe, no tiene signo, tenemos entonces la función identidad o idéntica. Es una función lineal especial. Su dominio y codominio es el conjunto de los números reales. Y viene como es su gráfica. Su gráfica es una línea recta que pasa por el origen, cuya pendiente m es igual a 1 y el intercepto en y es 0. La función identidad es una función impar creciente sobre su propio dominio. Esa función es la línea, como quien dice, la diagonal que pasa por el origen. Entonces, ella tiene una característica, es los puntos que la forman son aquellos puntos que son exactamente el mismo, o sea, el punto 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, menos 1, menos 1, siempre el mismo valor es en X, es el mismo valor que es en Y. ¿Okay? Entonces, por eso es que ella se llama función identidad o idéntica, es como que la X tuviera un espejo y el reflejo que tiene ella es el valor de Y. ¿Okay? Entonces dice, en su grafo, en cada par ordenado, la primera componente es igual a la segunda componente. Su gráfica es una recta que pasa por el origen entre el primer y el tercer cuadrante. Su dominio y rango son todos los números reales. A ella me preguntan, la función idéntica, ¿cuál es el dominio? Todos los reales. ¿Cuál es el codominio? Todos los reales. Aquí ella no tiene ninguna especificación de que, no, al dominio tengo que hacerle esto o al codominio le debo hacer lo otro. Ella me dice dominio y codominio, conjunto de los números reales. Los pares ordenados que lo forman son aquellos en que la primera componente y la segunda son exactamente la misma. Gráfica, una línea diagonal que pasa por el origen entre el primer y el tercer cuadrante. Listo. Eso es lo que es la función idéntica. ¿Preguntas con respecto a la función idéntica? No, profe, tampoco. Seguimos. Función cociente o racional. Esta función nos lleva un poquito de trabajo cuando nosotros tenemos que trabajar con ella. Se representa por qué forma tiene. La función cociente o racional tiene la forma de, como quien dice, de una fracción, pero no que sea la fracción, o sea, un cuarto, no, sino como que tiene una fracción, pero en la parte de abajo de la fracción, o sea, en el denominador hay una letra, ¿ya? Aparece una letra, entonces allí tenemos una función cociente. El dominio de la función es el conjunto de los números reales menos el valor o los valores que hacen cero el denominador, ¿ok? ¿Por qué yo no puedo tomar, en el caso de esta función que está aquí, yo coloqué la función f de x igual a 1 sobre x? ¿Qué valor yo no puedo tomar? El valor que me haga 0 el número que está abajo. En este caso, x, cuando vale 0, yo no lo puedo usar. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo dividir entre 0. Entonces, por eso es que el dominio va a ser el conjunto de los números reales menos el número o los valores que hagan 0 el denominador. ¿Ok? El recorrido codominio se calcula buscando los valores que pueda tomar la variable dependiente después de excluir los que anulan el denominador en el dominio. Esta función lleva más trabajo y ya para ella se trabaja otro tipo de datos
que por lo menos ahorita a nosotros esos datos no nos interesan, sino que simplemente estamos viendo cómo se comporta la función. La función cociente tiene una pequeña característica. Ella no está formada por una sola gráfica. Ella siempre tiene dos pedazos, ¿ok? Y ella normalmente parece una hipérbola, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ella va a tener dos pedazos de gráfica, que esas gráficas ellas van a ir como quien dice haciendo como una U, pegándose a una línea, a una asíntota. Entonces, ellas van a venir aquí. Por ejemplo, esta que está aquí, si la ves, ella nunca toca el eje Y, esta, ninguna de las dos toca el eje Y, ninguna de las dos toca el eje X. Eso es una función cociente o racional. La gráfica de ella tiene dos pedazos, siempre. ¿Sí? ¿Preguntas allí con respecto a esa? No, profe. Pasamos a la función irracional. Esta la reconocemos rapidito. Irracional, lo que nosotros tenemos está dentro del signo radical. ¿Ok? Esa es la función irracional. El dominio de esta función, ¿qué tenemos que hacer aquí? No podemos decir que el dominio sea el conjunto de los números reales. ¿Por qué razón? Nosotros podemos calcular las raíces de números negativos. No. Dentro del conjunto de los números reales, nosotros no podemos calcular las raíces de números negativos. Como no podemos calcular las raíces de números negativos, nosotros tenemos entonces que trabajar con números positivos. O sea, siempre aquí adentro debe darnos una raíz positiva. ¿Ok? Vamos a ver, como que alguien iba a entrar. Ajá. David. Buenas tardes, David. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra función irracional, como su nombre lo dice, nosotros estábamos trabajando entonces con una raíz. Entonces dice que nosotros tenemos que hacer la cantidad subradical mayor o igual a 0 y resolver la inecuación correspondiente. Para trabajar esta función, ¿qué se hace? Nosotros hacemos uso del tema de desigualdades. Entonces, agarramos lo que está dentro de la raíz, lo hacemos mayor o igual que 0 y encontramos entonces el codominio. El dominio. El codominio de esta función siempre va a ir de 0 a más infinito. ¿Por qué razón? Porque nuestras respuestas siempre van a ser positivas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que la gráfica de ella es una semiparábola. ¿Por qué se dice semiparábola? Porque no hace la U completa. Es como quien dice la mitad de una U. ¿Okay? Eso sería la función irracional. Veamos otro tipo de función, la función logarítmica, ya muy pocas veces utilizada en el área científica, más que nada se utiliza en el área comercial, la función logarítmica. Tiene esta forma de la gráfica, es una función, está formada por un logaritmo de base A, y es de la forma, siempre aparece esto, la palabrita como quien dice log, siendo A un real positivo y A mayor que 0. A debe ser positivo y diferente de 1. Cuando A está entre 0 y 1, la función logarítmica es una función decreciente, y cuando A es mayor que 1, entonces es una función creciente. ¿Okay? La gráfica de ella va a depender entonces de los valores involucrados aquí adentro. O sea, ella no es como la otra que ya nos dice, tiene una forma parecida a esto. La función logarítmica no. Esto va a depender de la base y del numerito que aparezca aquí. El numerito que aparece aquí en A y el numerito que aparece en X. ¿Okay? Entonces, por eso es que la función logarítmica dice que ella va a depender si sea un número, el valor de A, o sea, la basecita que está aquí, está entre 0 y 1, ella va a ser decreciente. Pero si este numerito que está aquí es mayor que 1, entonces la función es creciente. Esto es lo que es la función logarítmica. De allí pasamos entonces a la función exponencial. ¿Ok? Tenemos que la función exponencial, aquí estamos,
ella va a depender entonces del valor de la base que está aquí, de b. O sea, ahora el exponente en la función exponencial, ahora el exponente no va a ser un número, ahora el exponente va a ser una letra. ¿Ok? La base es un número y el exponente una letra, al contrario de las funciones que siempre hemos visto. Nosotros hemos visto las funciones donde la base es un número, la base es una letra y el exponente es un número. Ahora tenemos el caso contrario. Tenemos la base es un número, pero el exponente es una letra. Entonces, ella va a depender de los valores que tengamos aquí. Si ella es mayor, y no nos dice, la definición de función exponencial exige que la base siempre sea positiva y diferente de 1. Para poder que ella sea función exponencial, el número que aparece aquí debe ser positivo y encima de que es positivo, debe ser más grande que 1. O sea, puede ser 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, si ella es mayor que 1, la función es creciente. Si la base es mayor que 1, la función es creciente. Y decreciente si la base está entre 0 y 1. O sea, por ejemplo, yo puedo tener aquí 0.005 elevado a la x. Entonces va a ser de este tipo. Una función decreciente y la gráfica va a ser una curva de esta forma. Bien, eso sería lo que es la función exponencial. Pasamos entonces a las siguientes funciones polinómicas. Una función polinómica es una expresión que tiene un polinomio de esta forma y la gráfica de ella va a ir cambiando, va a ser de repente ya sube, baja, sube, vuelve a bajar. Polinómica, ¿por qué? Porque ella viene bajando los exponentes. Viene, por ejemplo, si el exponente mayor de x es 5, el que sigue viene 4, 3, 2, 1. Cuando nosotros tenemos esta escala en la función, hablamos entonces de una función polinómica. Ella es de grado mayor que 3, porque cuando es de grado 2, caemos entonces en una función cuadrática. Al ser polinómica, ella va a cambiar. De repente viene una curva, sube, sube, después baja, vuelve a subir y después baja nuevamente y sigue bajando. ¿Okay? Ella no tiene una gráfica fija. La función trigonométrica, nosotros conocemos las 6 funciones trigonométricas que vimos en 10º grado. Y aquí están. Ellas, sus gráficas son gráficas fijas. Aquí tenemos las 3 principales, seno, coseno y tangente. Aquí están las gráficas. La gráfica de la función seno, que es la roja. La de coseno, que sería la gráfica azul. Y la de tangente, que es la gráfica verde. Y entonces ella sí, normalmente para nosotros trabajar con ella usamos la calculadora. Entonces, el trabajo de ustedes esta semana con lo que es las funciones, que va a ser más que nada es ver la aplicación de la función lineal. En el módulo ustedes tienen una tabla de valores que ¿qué debemos hacer? Miren, creo que ya en el módulo les pusieron en la parte de X, de la columna de X, les colocaron los valores. ¿Ok? Entonces usted va a reemplazar esos valores en la función que le dieron. Sale su tabla de valores. Después que sale su tabla de valores, usted va a localizar esos puntos en el plano cartesiano y los va a unir. Luego, ¿cómo los va a unir? Con una línea recta, con una regla. Usted los une. Donde a usted esos puntos le salgan, que un punto le quedó acá, el otro acá, pero el otro le quedó por el otro lado, ya eso está mal, porque esos puntos van a quedar, cuando usted agarra la regla, ellos van a quedar todos en la misma línea recta. ¿Ok? Así se dan cuenta si su gráfica y sus cálculos están bien hechos, porque todos van a quedar dentro de la misma línea cuando usted va a trabajar esa gráfica. ¿Ok? Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer con respecto a la actividad para la próxima semana. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. ¿Qué es eso? Dígame. Dime, Alberto. ¿En qué página está eso? Creo que es la página, ahorita yo no tengo el módulo a mano, Alberto, pero creo que es la página 40, no recuerdo, pero sí está. Sé que dice funciones reales, después de la guía que había para el parcial.
Ajá. Dice la unidad 2, dice funciones reales. Y dice aplicación de la función lineal. Allí está. Esa es la asignación que hay que hacer, la de la función lineal. Igual en la guía del trabajo, en la página de en la plataforma aparece qué número de página es, igual yo se los coloqué allí y les puse la misma indicación que dice allá. ¿Ya encontraste Bueno. que? Igual allá, usted busca allá en la plataforma, porque allá en la plataforma sí yo le coloqué el número de página. ¿Okay? Sí. Entonces, nos vemos la próxima semana. ¿Okay? Y bueno, un gusto haber estado compartido contigo hoy y con David, que también está aquí, me imagino que está trabajando. Hola, profe, sí, estoy trabajando. Ya no me suspenderán por entrar media hora tarde. No, David, no se preocupe porque yo igual estoy pendiente siempre, yo estoy pasando lista, yo anoto quiénes son los estudiantes que vienen a mis clases. Sí, es que a veces, y bueno, tengo como 2 clases que no entro hoy y es porque también estoy trabajando y como hoy también yo, entonces hoy me metí ahorita rapidito y estoy trabajando. Y es importante que se conecten porque ustedes recuerden que ustedes fueron los que escogieron la modalidad. El instituto les dio la oportunidad de que se fueran o modulares o virtuales. ¿Qué resulta? Que han escogido, ustedes por lo menos escogieron las clases virtuales. ¿Qué significa? Que de este lado hay un docente que les va a explicar a ustedes qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué está pasando? No se están conectando. Y resulta que cuando nos suben los trabajos a nosotros los docentes, hacen cualquier cosa que no es la que nosotros estamos pidiendo. Y entonces están, como quien dice, perdidos con respecto a lo que nosotros vamos a evaluar. Entonces después vienen las quejas de por qué el fracaso, de por qué estaba malo, que esto y que lo otro, pero si el docente el sábado se tomó la molestia de decirte, mira, esto es lo que debes hacer, que es el caso de lo que yo siempre hago los sábados. Yo les digo qué número de página es, reviso mi módulo, a excepción del día de hoy, me disculpan porque hoy de verdad no estoy en casa y estoy trabajando desde fuera de casa, así que no tengo el módulo a mano para decirles exactamente qué página es, pero en la plataforma sí está escrita la página que usted debe resolver. ¿Sí? Entonces, por eso fue que se les llamó para que estuvieran pendientes de la clase, porque de verdad, chicos, hay gente que está mal por el hecho de que no está haciendo lo que debe hacer y lo que se está pidiendo. ¿Sí? Claro. Ok, pues entonces chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense y bueno, a trabajar. Ok, hasta luego.